Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio interesante de la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y en el nombre de todos los estudiantes y todos los televidentes que nos ven por toda Latinoamérica, les queremos agradecer por el hecho de que ustedes sintonizan su atención a este canal interesante del estudio de la palabra de Dios, pues se aplica exactamente a estos últimos días en los cuales estamos viviendo. En el hebreo la palabra se dice postreros, que quiere decir en los últimos días. Hermanos, hoy en día nos vamos a embarcar en un estudio que creemos será muy interesante y al mismo tiempo profético, pues creemos en parte su posición basados en los manuscritos originales de la palabra de Dios, basados en los libros de Daniel, en los libros del Apocalipsis, ¿verdad? En los libros proféticos que nos dan a entender exactamente cómo será nuestro futuro. Aunque hoy en día pareciera como nebuloso, como oscuro, ¿verdad? Con esta pandemia que azota al mundo entero, muchos de ustedes creerán que todo esto es por casualidad. Y les digo que no, hermanos. Todo esto va exactamente calculado por esas fuerzas de hoy en día que existen en este mundo, que controlan este mundo, pero sobre todos ellos, quien controla todo es el Padre Celestial. ¿A quién prefieres creer tú hoy en día? ¿Prefieres creer a lo que el mundo te dice con su propaganda falsa? ¿O prefieres creer al Padre Celestial con su palabra que te da todo el plan? Ya está escrito todo lo que está escrito. Hoy en día estudiaremos el cuarto reino o la cuarta bestia, como dice Daniel. ¿Qué es esto del cuarto reino? Hermanos, los queremos invitar para que en estas siguientes 3 o 4 lecciones ustedes escuchen exactamente las profecías que dio el ángel a Daniel, las profecías que dio el ángel a Juan, las profecías del Señor. ¿Quién las dio? ¿Qué quiere decir? ¿Me entiendes? Lo que dijo el ángel. Así como sucedió en el pasado, así sucederá en el futuro, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Como dice el predicador de Eclesiastés, vanidad y vanidad. En la vida de los hombres todo es vanidad. Lo que sucede hoy sucedió antes, y lo que sucederá antes va a volver a suceder en nuestro futuro. Hermanos, con esos pensamientos entonces, primeramente le damos gracias a ustedes por escuchar. No es coincidencia, te lo digo, si tú estás escuchando esto, es porque el Padre te está llamando a ti a que salgas de la confusión de este mundo y lo que este mundo dice. Segundamente le damos gracias al Padre Celestial. Le damos gracias por su palabra, por guiarnos hoy en día. Que sea Él que nos dé de su espíritu, que sea Él que nos dé de su entendimiento para que juntos podamos entender lo que la palabra de Él nos dice hoy en día, en estos momentos de confusión, en estos últimos momentos de esta edad. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús Cristo. Con esos pensamientos entonces pensemos en este último reino, en el cuarto reino, como se le describió a Daniel. Primeramente, escuchemos, ¿verdad?, de dónde viene todo. Hermanos, hoy en día, a nivel mundial, vemos prácticamente que existen 2 sistemas, ¿verdad? Vamos a llegar a ese punto. Si tú analizas detenidamente, tenemos el oriente y el occidente, ¿verdad? En Asia dominan los países socialistas comunistas, ¿verdad? Con una disciplina fuerte, podríamos decir, como una disciplina de hierro, ¿verdad? Mientras que en este lado de acá, de este mundo,
en las Américas y en Europa, vemos una sociedad decadente, ¿verdad? De depravación, ¿cómo te digo? Los principios morales y religiosos prácticamente están siendo eliminados. Vemos una sociedad, podemos decir, depravada y de barro. Uno, ¿verdad? En Asia, dirigido por los sistemas socialistas, China, Rusia. De este lado de acá del mundo, Estados Unidos y Europa, dos sistemas completamente diferentes. Ya vamos a llegar a esos puntos donde explicaremos más lo que el Padre dijo, lo que el Padre mandó al ángel a decirle a Daniel, porque hoy en día las profecías de ese profeta se están cumpliendo tal y como están escritas. Para empezar esta serie de estudios, abran sus Biblias al libro del Apocalipsis. Para muchos de ustedes esto va a ser repetitivo, pero tenemos nueva información que el Padre nos ha dado en su palabra, que ha estado escrita ahí todo el tiempo. Lo único que tenemos que hacer es volver a leer e indagar qué es lo que dice Él y cómo se aplica a estos últimos días. Abran sus Biblias entonces con la ayuda del Padre, el capítulo 17 del Apocalipsis, y leamos qué es lo que dice Él. Capítulo 17, versículo 17, y con la ayuda del Padre leo. Porque el Dios Todopoderoso ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. ¿Cuál bestia? Hermanos, la segunda bestia del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 en adelante. O sea que los seres humanos, el Padre mismo le ha puesto en la cabeza a los seres humanos ponerse de acuerdo para entregar todo este reino mundial a esa segunda bestia que se mira como un carnero, pero habla como un dragón. Apocalipsis capítulo 12, del versículo 7 al versículo 9 nos describe quién es esa bestia. Hermanos, Él viene a este mundo, ¿verdad? El Padre aquí nos está diciendo que los humanos le van a dar el reino a esa bestia. Es el falso Cristo que viene al mundo a engañar el mundo. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Entiendes tú? Empezamos de esta manera para que tú te des cuenta que quien está en control de todo es el Padre Celestial. Hermanos, si tú ves que el mundo cambia, ¿verdad? Que este país cambia de autoridades, que cambia de presidentes, que cambia del Congreso, que cambia del Senado, que cambia de dictador. Todo eso sucede porque Dios así lo ordena. Él ya lo dictaminó de que todo el mundo hará lo que Él dice. No te olvides de eso. Entonces tú no debes de poner tu fe en un hombre o en un gobierno humano, porque ellos te van a engañar. Hemos visto en este país, en enero de este nuevo año 2021, un engaño universal, ¿verdad? Ya no se puede confiar en las elecciones de un hombre, ¿me entiendes? De un sistema que se dice ser democrático, ¿me entiendes? Porque ya no se puede creer en lo que los medios de comunicación dicen. Hermanos, las compañías privadas, las redes sociales, los medios de comunicación, todos se pusieron de acuerdo, tal y como dice la palabra de Dios, para ejecutar el plan de Dios. Ellos creen que es el plan de ellos, pero no.
Es el plan de Dios. Es el Padre quien les pone en la mente de ellos. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía, para que se cumpla la palabra de Dios. No te engañes, ¿me entiendes? Desafortunadamente hoy las congregaciones y los que se dicen ser eruditos bíblicos y estudiantes bíblicos se han olvidado de la palabra de Dios. La primera iglesia del Apocalipsis, a quien Jesús les habla, a la iglesia de Efesios, Él los acusa de haber dejado su primer amor. ¿Cuál es su primer amor? La palabra de Dios, el conocimiento de Cristo. ¿Me entiendes? Todo se aplica. Capítulo 13 de los Romanos, versículo 1 para continuar. Tenemos que poner primero la fundación de este estudio para que tú te des cuenta de quién está en control primero de todo. No es el hombre. Es el Padre Celestial para establecer el verdadero reino de Jesús Cristo que viene pronto. Por eso, hermanos, tienes que emocionarte y dar gracias al Padre y al Señor Jesucristo porque su reino viene. Pero primeramente se tiene que cumplir esto. Escucha. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea, en cualquier lado donde tú estés, hazle caso a las autoridades que te gobiernan. Usa tu cabeza, usa la palabra de Dios. Combate el sistema con la palabra, no con armas. ¿Me entiendes? No con artimañas y artefactos y herramientas del hombre. Usa la herramienta de Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que todas las autoridades mundiales, todos los gobiernos, ¿verdad?, de todos los países han sido establecidas por Él. Aunque pareciera que es caótica, Él está llevando todo este sistema de una manera secuencial para adelante para que se cumpla todo lo que Él dice. Lo único que tenemos que hacer es leer las noticias de mañana que están escritas en su palabra. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, o sea, la autoridad establecida por Dios, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, no leas sobre esto. Te dice que si tú te resistes contra las autoridades civiles, te estás resistiendo contra el Dios Todopoderoso. Tú puedes cambiar el sistema dentro del sistema. No tienes que pelear en contra de, sino que tienes que iluminar a la gente, a los dirigentes, a esos líderes. Los tienes que iluminar con lo que Dios dice. ¿Me entiendes? Porque ellos también tendrán que rendir cuentas a Él. Tarde o temprano, les guste o no les guste, tendrán que rendir cuentas. No te preocupes. Lo que pasa es que tú ya sabes cómo será. Tú ya sabrás cómo es, cómo se va desarrollando el plan. Porque los magistrados no están, escucha, para infundir temor al que hace el bien. ¿Me entiendes? Si tú haces el bien, no tienes nada de qué temer. Si tú haces el bien, puedes caminar con tu frente en alto, no con gran orgullo, pero con la honestidad y la certeza de que tú has hecho algo bueno,
de que has hecho lo justo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Me entiendes? Cuando tú te dedicas al servicio de la palabra de Dios, la autoridad viene de Dios. ¿Me entiendes? No viene de un hombre. La misma autoridad del hombre se da cuenta de que tú eres un siervo verdadero de Dios. Es difícil hablar contra la palabra de Dios, ¿me entiendes? Porque Él así lo establece, Él así lo quiere. Si no crees lo que está pasando, mira lo que sucedió en el pasado para darnos una idea de que el mismo Dios que controló todo antes, lo está controlando hoy en día. Lo único que tenemos que hacer es ir al pasado a ver cómo Él juzgó las naciones, cómo juzgó los imperios, los sistemas que existían antes, para que te des cuenta cómo juzgará a este sistema. Abran sus Biblias también entonces al capítulo 2 de Daniel. Y para dar un sumario de lo que está pasando en este capítulo 2 de Daniel, que sucedió en el segundo año del rey Nabucodonosor, que tuvo Nabucodonosor sueños, dice la palabra, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Has tenido uno de esos sueños tú? Que es tan vivo, que es tan fuerte, que te levantas en la mañana y sabes que soñaste algo como que si hubiera sido una visión. ¿Me entiendes? Una visión de Dios y de repente se te fue eliminado ese sueño de la mente. Eso fue lo que le sucedió al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, mientras Daniel y los profetas de Israel, principalmente de Judá, estaban cautivos en ese reino. Para que veas tú que de la misma manera como el Dios Todopoderoso protegió a Daniel en aquel entonces, Él te protegerá en nuestro futuro y en lo que viene. Escuchemos atentamente. Y este rey, versículo 2, capítulo 2, hizo llamar al rey a sus magos, a los astrólogos, a los encantadores y caldeos, para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Todo esto, ¿me entiendes? Todos aquellos, los adivinos, los expertos, podemos decir, fueron confinados a la cámara del rey para que le pudieran primero, escucha atentamente, porque al rey se le había olvidado, y tú puedes leer estos primeros versículos, del versículo primero hasta el versículo 13, para que te des cuenta que todos los expertos fueron llevados a la cámara principal de rey Nabucodonosor, primero para que le dijeran el sueño y segundo para que le interpretaran esa visión. Hermanos, ningún hombre puede hacer eso, ¿me entiendes? El rey aquí se olvidó de llamar a los verdaderos expertos, honestos y humildes, podemos decir, que existían en ese reino. Escuchemos entonces la historia. Versículo 13, para adelantarnos. Y se publicó el edicto, un edicto que se publicará también en nuestro futuro. ¿Me entiendes? El que vaya en contra de las autoridades, si hace el bien, no tiene de nada que temer. ¿Me entiendes?
No tienes de qué preocuparte de nada, aunque ellos tiren las leyes que van a tirar. En este entonces se le llamaba un edicto, una orden, podemos decir una orden ejecutiva, como se hace hoy en día. En menos de una semana, el nuevo presidente de Estados Unidos ha escrito edictos y órdenes, aproximadamente 40 de ellas, dando órdenes, cambiando todo el sistema y prácticamente llevando a este país de 360 millones de personas, que lo lleva, en vez del camino derecho, lo está llevando al camino izquierdo. Si entiendes lo que te estoy diciendo. El camino izquierdo, cuando tú pescas del lado izquierdo del barco, no vas a pescar nada, sino que llevarás a esa embarcación a una pérdida espiritual. Y es para ahí donde va este país y el sistema mundial. Siempre escuchando al hombre y a la parte negativa. El Padre controla la parte negativa y la parte positiva. No te olvides de eso. Y se publicó el edicto de que los sabios, entre comillas, ¿verdad?, fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Hermanos, llegará el momento en el cual a los miembros de la segunda iglesia que saben la verdad de Dios del Apocalipsis, a la iglesia de Esmirna, y yo te pregunto a ti, ¿eres tú parte de esa iglesia? Serán entregados a la cárcel y a los concilios para acusarles y para matarles. ¿Me entiendes? Como dice el Señor Jesucristo a esa iglesia de Esmirna: tendrás tribulación por 10 días y muchos de ustedes serán echados a la cárcel por causa de él. El diablo, dice, los echará a la cárcel. ¿Me entiendes? Eso está en nuestro futuro. ¿Por qué? Porque así también lo quiere Él. ¿Me entiendes? No temas. Si tú no has hecho nada malo, no tienes nada de qué temer. Hermanos, el Padre Celestial protegió a Daniel en la fosa de los leones. No le pasó absolutamente nada. En otra ocasión los tiró en un fuego ardiente y el fuego no los tocó. ¿Me entiendes? Para que tú te des cuenta que cuando tú estás con Él, ¿verdad?, siguiendo su palabra, aprendiendo de ella, aprendiendo de lo que sucedió en el pasado para prepararnos para el futuro, tú no tienes nada de qué temer. En este edicto, en esta orden, aquí se les quiere matar. Acostúmbrate a la idea de que el sistema va a venir en contra de ti, a querer matarte. ¿Por qué? Porque tú eres siervo elegido del Padre Celestial. Ya vamos a llegar ahí a ese momento que veremos que cuando el falso Cristo, Satanás, venga a este mundo, viene directamente a atacar a los elegidos. Si tú te has formado en tu mente la idea de que tú estás siendo llamado por la palabra de Dios y que tú eres parte de esa elección, acostúmbrate a la idea que tendrás tribulación. La tribulación del sistema, la tribulación del falso Cristo. No te preocupes de nada, porque ni un pelo de tu cabeza será tocado. Versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Escucha atentamente, aquí Daniel le habla a este guardián. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, versículo 15: ¿cuál es la causa
de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? ¿Por qué lo hace con una orden edicto escrita tan apresuradamente? Pregúntate tú. Compara eso con lo que se está haciendo hoy desde la Casa Blanca, ¿verdad? Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que estaba sucediendo. 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Hermanos, no solamente va a ser la interpretación. Vimos en los versículos anteriores, si tú lo leíste, que los sabios, los expertos, quisieron hacerle un truco al rey, pidiéndole el sueño para que ellos inventaran una teoría falsa, una tontera de interpretación. ¿Me entiendes? Por eso el rey no les dijo ni sabía cuál era el sueño, menos mal la interpretación de él. Dios Padre le había quitado la memoria de lo que había soñado. Versículo 17. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, a sus compañeros. Estos son los mismos compañeros que iban a ser quemados, que los iban a matar porque eran compañeros de Daniel. Hermanos, acuérdate, acostúmbrate a la idea de que el esfuerzo se va a hacer no solamente de matarte a ti, pero a tus amistades también. ¿Me entiendes? Acostúmbrate a esa idea, elegido, si tú estás en esta palabra. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Hermanos, escucha bien lo que está pasando aquí. Estos van a pedir misericordia al Dios Padre, no al hombre. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ellos saben de dónde viene la verdadera sabiduría y quién es quien los puede ayudar. No te olvides de eso. ¿Me entiendes? Hoy en día todo mundo quiere ir a escuchar a fulano, quieren escuchar a tal persona porque él es un apóstol. Hermanos, ¿quieres saber tú lo que dice Cristo acerca de estos apóstoles? Aprende de la primera iglesia del Apocalipsis, la iglesia de Efesio, qué es lo que dice Cristo acerca de esos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hermanos, hay que indagar la palabra de Dios para darse cuenta lo que Él dice acerca de nuestros días. 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, escucha la oración de este siervo, de este profeta al Padre, porque aquellos de ustedes que confían en Dios, que ponen su fe en Él, Él se va a comunicar con ustedes por medio de su palabra. Él nos va a decir cómo actuar día a día, hora y hora, porque te está preparando, como dice en Marcos 13, para que el Espíritu hable a través de ti, como verás en estos momentos. Tú no tienes ni que pensar lo que dirás frente a los concilios de Satanás. Él te lo va a dar todo. Y Daniel habló y dijo, versículo 20, capítulo 2 de Daniel, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder
y la sabiduría. ¿A quién le pertenecen? Al Padre. El poder y la sabiduría le pertenecen a Él, y si Él te los quiere dar a ti, te los dará. Sí, solamente tú le pides. Él muda los tiempos y las edades, o sea que Él las cambia. Quita reyes y pone reyes, quita presidentes y pone presidentes, quita líderes y pone líderes, quita dictadores y pone dictadores. De la sabiduría, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermanos, ¿de dónde viene, te pregunto yo a ti, toda esa tecnología y esa ciencia de las redes sociales? ¿De dónde viene toda esa vanidad? Viene del Padre. Él lo da a esos individuos. ¿Me entiendes? Cuando tú los admiras y los ves que se levantan en los púlpitos y declaran en el Senado que ellos son las compañías de las redes sociales, de que ellos fundaron esas compañías, no te olvides de dónde viene la ciencia. El versículo 21 del libro de Daniel nos dice que vienen del Padre. 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Te pregunto yo a ti, ¿se puede mezclar la luz con la oscuridad? ¿Se puede hacer eso? Cuando no hay luz, la ausencia de la luz es la oscuridad. La presencia de la luz es la luz, tanto en nuestras vidas como en el sistema en el cual vivimos hoy en día. La humanidad ha quitado la luz de su presencia. Por eso vemos la confusión del mundo. 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. El Padre Celestial, aquí en estos versículos se nos dice que fue Él quien le reveló a Daniel el misterio del Rey. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente le enseñó la visión y el sueño, sino que también le dio la interpretación y qué es lo que significó ese sueño. Hermanos, todo está escrito. Así como sucedió en aquel entonces, volverá a suceder hoy en día. Lo único, como repito, lo único que tenemos que hacer es leer, escuchar, escudriñar, pedirle a Él que sea Él que te dé de su palabra y Él te lo dará. Hermanos, la hora es tarde, pero todo lo que está escrito se está revelando. 24. Y después de esto fue a Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Imagínate el corazón de Daniel, imagínate a este siervo protegiendo no solamente a los suyos, pero a aquellos que se dicen ser expertos. Daniel le dice a este capataz, a este capitán, ¿verdad?, de los matones del rey, podemos decir: no los mates, no los toques, ¿me entiendes? Los protege. Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey.
y yo le mostraré la interpretación. 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado a un varón de los deportados de Judá. Por eso decimos nosotros que Daniel era parte de la tribu de Judá, de la misma tribu de donde iba a venir Cristo Jesús, el león de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Para aclarar más, podemos decir que le dará al rey no solamente la visión y el sueño, sino que también la interpretación de ese sueño. 26. Y respondió el rey y le dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar. Ese es el nombre babilónico de Daniel, ¿verdad? En Daniel, el nombre hebreo de él quiere decir: Yah es mi juez. Dios es mi juez. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? El rey aquí lo dice correctamente. ¿Podrás tú recordarme y meterte en mi cerebro para sacar el sueño que tuve hace varios días, que ya me olvidé de él, y también la interpretación? ¿Puede un hombre hacer eso? No, hermanos, ningún hombre puede hacer eso. Pero yo conozco a alguien que sabe hacer eso. Escucha la respuesta de Daniel. Daniel bien hubiera podido decir: sí, yo lo sé. No, hermano. Hay que dar crédito donde el crédito viene, ¿verdad? Hay que tirar las flores donde verdaderamente vienen. Y Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. O sea que no existe un hombre sobre la faz de la tierra que puede hacer esto. Pero hay un Dios en los cielos, dice Daniel. Y nosotros repetimos: hay un Dios hoy en día que está en control de todo, que Él puede revelar los misterios de Dios, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Hermanos, ¿qué fue lo que le dijo Daniel al rey? Repite tú qué fue lo que dijo él. Volvámoslo a leer. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. ¿Me entiendes tú la importancia de esto? ¿Me entiendes tú por qué decimos nosotros que es una nueva información, que en verdad es vieja, pero que se aplica hoy en día? Esta palabra postrera, para aquellos de ustedes que tienen este diccionario de Strong's, de la concordancia exhaustiva de James Strong's, ¿verdad? Esa palabra postrera viene de la palabra griega hebrea, la palabra número 320, que viene de la 319, se deriva de la de 319, Acarit. Acarit quiere decir lo último, al final, o sea, lo que ha de acontecer al final de los tiempos. ¿Entiendes? O sea que este sueño se aplica en parte al final de estos días. Por eso es importante escudriñar el libro de Daniel.
Acuérdate que el libro de Daniel, Cristo lo hizo parte del Nuevo Testamento cuando Cristo dijo: cuando veamos la desolación del desolador parado en la ciudad de Jerusalén, huyan de esa ciudad. O sea que Daniel habló acerca de eso. Las visiones y las profecías que se le dieron al profeta Daniel son para hoy. ¿Me entiendes? Pero las iglesias, hermano, andan más perdidas, ¿verdad? Ahora, escucha, Daniel empieza a decir el sueño al rey. 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. O sea, que él estaba pensando qué era lo que iba a suceder en el futuro, de la misma manera como hoy el cristiano, ¿verdad? Y la población mundial, con mucha lástima, se pregunta: ¿qué pasará con esta pandemia? ¿Qué sucederá en nuestro futuro? El mundo está en una oscuridad, ¿verdad? Desafortunadamente andan en confusión porque así lo quieren. Aquellos que andamos en la luz sabemos exactamente qué es lo que sucederá. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Hermanos, ¿quieres tú alinearte con aquel que revela los misterios, con aquel que lo controla todo, con aquel que pone los gobiernos, con aquel que controla la parte negativa del plan de la misma manera como controla la parte positiva? ¿Quieres estar tú con él o quieres seguir tú jugando iglesia? 30. Y a mí, dice Daniel, me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría. Escucha la humildad de Daniel. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. O sea que se le mandó a Daniel a ayudar a este pobre hombre que había sido seleccionado por Dios para comunicarnos lo que tiene que suceder en estos últimos días. ¿Tienes tú oídos para escuchar? ¿Tienes tú una mente para comprender lo que Él nos va a decir? Hermanos, pon atención de aquí en adelante. Excitante, asombroso, increíble, ¿me entiendes? Porque parte vamos a usar suposición, pero tenemos ojos para ver lo que está sucediendo en el mundo y encaja así como guante en una mano. 31. Tú, oh rey, el sueño, veías, y he aquí una gran imagen, una gran estatua, podemos decir. Y esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Hermanos, esta imagen es una imagen de un hombre, ¿me entiendes? Un hombre grande, es una estatua del hombre, ¿me entiendes? Aquí se nos va a describir exactamente las fases de los imperios del hombre, se nos va a describir la humanidad, ¿me entiendes? De una manera bien sublime e interesante para aquellos de ustedes que tienen ojos para ver, oídos para escuchar y mente para entender. Escuchemos. La cabeza de esta imagen era de oro fino, ¿verdad? Es una cabeza. Su pecho, ¿verdad? Primero el oro,
Analicemos bien, pensemos en los pesos específicos de estos metales. Es una cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, ¿verdad? Un metal inferior al oro, siempre muy preciado, importante, ¿verdad? Codiciado, podemos decir, con un peso específico diferente, ¿verdad? Vamos al segundo. Su vientre y sus muslos de bronce, bronce más inferior que la plata y que el oro, también un peso específico diferente. O sea, llevamos cabeza, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, sus piernas, dos piernas, de hierro, sus pies, escuchamos atentamente, parte de hierro y en parte barro cocido. O sea que llevamos, miremos los metales, oro, plata, bronce, hierro y barro. ¿Me entiendes? El barro no es un metal, es tierra. ¿Me entiendes? O sea que si ves tú esta estatua con un peso específico superior que es el oro comparado con el barro, es una estatua que en verdad no se puede parar. ¿Me entiendes? Una de las piernas es de barro, uno de los pies es de barro. Con el peso del hierro no puede sostenerse. Esa es la imaginación, la imagen de la humanidad. ¿Me entiendes? Sigamos. Y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. O sea que una piedra no hecha por la mano del hombre, vino de acá, ¿me entiendes? Y a los pies, ¿verdad? Y derrumba esta estatua de un hombre, ¿verdad? Una imagen de un hombre. ¿Qué será esto de esta piedra? Te pregunto yo a ti. Te da una idea más o menos de quién es esa piedra. ¿Quién es una piedra inmovible? Pregúntate tú. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen, la piedra que destruyó la estatua, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí la palabra monte se traduce una gran nación que llenó toda la tierra. Ahora, resumamos qué es lo que hemos visto. Hemos visto una estatua del hombre, ¿verdad? Con todos estos metales que el hombre ha usado a través de toda su historia humana, ¿verdad? Pero al final vemos una piedra que no es hecha con manos del hombre, no es hecha con manos de la humanidad, sino que viene de otro lado, es lanzada contra los pies. Y toda la imagen es destruida completamente y se la lleva el viento. O sea que ya no existirá esa imagen, ya no existió. ¿Empiezas tú a entender la visión de este sueño? Si no, sigamos leyendo. Versículo 36 dice Daniel: este es el sueño, también la interpretación de él
diremos en presencia del rey? Me imagino que a estas alturas ya el rey está atónito de ver que Daniel en verdad sabe el sueño y ahora le va a dar la interpretación. Escucha atentamente. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Dice aquí que lo obtuvo él solo? No, hermanos. Dice aquí que los líderes de este mundo obtuvieron el reino donde están ellos solos. No, hermano. 38. El Padre Celestial lo ha dado. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea que le está diciendo aquí Daniel a este rey de que es él, Nabucodonosor, es esa cabeza de oro, el rey de Babilonia. ¿Me entiendes? Ese reinado de Babilonia se caracterizaba por el metal de oro, que había oro en abundancia en ese imperio. ¿Me entiendes? 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, ¿verdad? ¿Cuál? El de plata. Sabemos, y los historiadores también dicen, ¿verdad?, que estos imperios, el de plata, supuestamente que emergió después del rey de Babilonia, es el imperio medo-persa. O sea, Media y Persia juntos. Persia es donde está Irán hoy en día, ¿verdad? Babilonia era donde está Irak hoy en día. Estamos hablando de la misma región, ¿verdad? Sigamos. O sea, que después surgió el reino Medo-Persia. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. En aquel entonces el bronce se caracterizaba por las armas de Grecia. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que conquistó Grecia, todo el Medio Oriente prácticamente, ¿me entiendes? La fuerza y el metal de ese imperio era el bronce. ¿Ok? Ahora, 40. El cuarto reino, escuchamos atentamente el cuarto reino porque ese es el título de esto. Será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ok, este cuarto reino supuestamente es el hierro, ¿verdad?, que Roma, que destruyó prácticamente, dominó el mundo, ¿verdad?, por casi 2000 años. Ahora, hay unos dicen el quinto reino, cuarto reino, ¿verdad? Esta cuarta parte, como es hierro, es lo que continúa hasta el día de hoy. ¿Me entiendes? Ese metal continúa hasta el día de hoy. O sea que ese imperio de 2000 años de Roma, hoy en día hasta usamos prácticamente las leyes de ese imperio, aunque ha caído el Vaticano, ¿verdad? Y ese sistema es una continuación del imperio romano. Se establece hoy en día. Sigamos. Y lo que vistes de los pies y los dedos, ¿cuántos dedos hay? 10. ¿Cuántos pies hay? 2. ¿Me entiendes? 2 sistemas, ¿verdad? Las piernas de hierro son 2, pero los pies, una es de hierro y la otra es de barro. ¿Qué quiere decir esto? Sigamos para adelante. Y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido.
mira tú el reino del hombre hoy en día. Dime si hay unión, ¿verdad? Hay unión entre el socialismo, comunismo, que lo gobierna y lo dirige Rusia y China. Hay unión entre ese sistema y el capitalismo de barro y la depravación que existe en este lado del mundo, que el líder es los Estados Unidos de América. Dime tú si hay una unión entre esos países de hierro y estos países de barro. No hay. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido, ¿verdad? Así como se veían los pies mezclados. Ahora, escucha atentamente. Y este va a ser el tema de estos estudios de aquí en adelante. Porque es el último reino de esta imagen, de esta visión. Y por ser, versículo 42, y por ser los dedos de los pies, que son 10, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Me entiendes? El reino que veremos dentro de poco, que emergerá del mundo, que tendrá 10 reyes, 10 dedos, será en parte de hierro y en parte de barro. O sea que habrá una mezcla que no se puede mezclar en verdad, porque el hierro y el barro no se mezclan, ¿verdad? Pero habrá una unión de gobierno, el último, antes de que aparezca la piedra. Escucha, antes de que venga esa piedra tirada por no manos del hombre, que destruirá todo, que sabemos quién es la piedra, es Cristo Jesús, que viene a destruir el sistema del hombre. No te olvides de eso. Este sistema del hombre está por terminarse. Ya vemos y escuchamos los gritos de globalización y el nuevo orden mundial. La profecía se tiene que cumplir tal y como está escrita. Los 10 reyes tienen que manifestarse a nivel mundial. Sabemos que van a ser parte de hierro fuerte, disciplina, dedicados a su sistema porque quieren gobernar el mundo, y los de barro que por medio del dinero y de la depravación continúan en el poder. Tú los puedes ver. ¿Serán 10 países? ¿Serán 10 reyes? ¿Será un gobierno de las Naciones Unidas compuesta el Consejo Nacional de Seguridad de 10 países en vez de 5? Hermanos, estamos por ver. Somos observadores del plan de Dios, pero se va a cumplir tal y como está escrito. Así como vistes, 43, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Hermanos, todo esto que está sucediendo hoy en día es por alianzas humanas. El Padre les está dando en la mente de ellos qué es lo que tienen que hacer. Tienen que tratar de ponerse de acuerdo. ¿Acaso no vemos a China con Estados Unidos hoy en día? El nuevo presidente dice: Estados Unidos ha regresado, vamos a seguir en negocios con China. ¿Me entiendes? O sea, el capitalismo y la democracia, seguiremos en tratados y hablando con los comunistas socialistas que no creen en Dios. No, hermanos, no se mezclan, dice el ángel. ¿Verdad? Dice Daniel. Aquí preferimos nosotros escuchar lo que el Padre dice y lo que Daniel dice. Ahora, ¿por qué dije yo reyes?
Son 10. Ya aquí Daniel nos dice claramente. 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, ¿cuándo? En los últimos días, en los postreros, en los días de aquellos 10 reyes, 10 dedos, 2 pies, 2 sistemas. ¿Me entiendes? En los días de estos últimos días de este siglo XX, de este siglo XXI, en esos días donde existe el comunismo y el capitalismo, 2 sistemas diferentes que ahora pareciera que están juntos, pero no se unen. En los días de esos 10 reyes, escuchemos, el Dios del cielo, aquí continúa la interpretación, Daniel continúa diciéndole al rey lo que tiene que suceder desde el principio de la civilización hasta el final de la civilización. El Dios del cielo levantará un rey que no será, un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Hermanos, escucha atentamente lo que Dios dice. El reino de Dios permanecerá para siempre. El reino de Dios va a destruir todo el reino del hombre. Ajústate a esa idea, ¿me entiendes? Capítulo 17, capítulo 18 del Apocalipsis te lo describe en detalle, para que no haya ninguna confusión, para que nadie después, ningún hombre diga que no se nos dijo nada, cuando todo está por escrito. 45. Ahora aquí Daniel le dice claramente. De la misma manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano del hombre, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, la plata y al oro. Esa piedra que destruyó todo del hombre, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, solamente Dios Padre nos puede dar primero el sueño olvidado, la interpretación del sueño olvidado y lo que va a suceder. Hermanos, vamos a una globalización, vamos a un gobierno mundial. Ese es el propósito de esta pandemia. Si tú tienes una computadora y tú haces un reseteo de la computadora, interesante que ahora los líderes del mundo, principalmente el presidente de Estados Unidos, él menciona el gran reseteo. Tenemos que reconstruir mejor, dice él, ¿verdad? Tenemos que hacer un gran reseteo, el nuevo reinicio, dice él. Hermanos, ¿qué pasa cuando tú le haces un gran reseteo a una computadora? Ustedes que saben un poco de computación, si aprieta el botón y si apaga la computadora, se bajan los sistemas operativos y los sistemas que utiliza la computadora, queda abajo completamente muerto por nanosegundos, ¿verdad? Por una fracción, y se muere la computadora, ¿me entiendes? Después ella sola se reinicia, ella sola, eso se llama un reseteo. Cada vez que se arruina una aplicación en la computadora, muchos de los administradores de sistemas están acostumbrados a hacer un reseteo de la máquina. Eso es lo que está sucediendo hoy en el mundo. El gran reseteo. Hay que resetear el sistema social, el sistema económico, político, el sistema global. ¿Me entiendes? Toda esta pandemia es para que se venga abajo el sistema del hombre,
para después emerger triunfador, prosperidad, el nuevo sistema del hombre. Hermanos, los 10 reyes vienen. Una nueva organización, un nuevo sistema, una nueva administración. Hermanos, en la presidencia pasada, del presidente pasado de este país, 7 naciones del Medio Oriente llegaron a un acuerdo de paz. A su yerno lo han nominado para el Premio Nobel de la Paz. ¿Será posible que de ahí van a emerger 10 reyes? La palabra de Dios así lo declara. Abre tus ojos, abre tus oídos, escucha, observa lo que está sucediendo. En el siguiente año, los siguientes 2 años, hermanos, veremos emerger el sistema de la Agenda 2030. Alguien lo tiene que administrar y alguien lo tiene que gobernar a nivel mundial. Ya llegaremos ahí, porque en Daniel se nos da más información que el mismo Padre le da al mismo profeta acerca de estos últimos días. No te los pierdas, hermanos, porque va a ser una serie de estudios, de aproximadamente 3 o 4 estudios, para que veamos cómo la profecía se aplica hoy en día y se está cumpliendo tal y como está escrita. Gracias por escuchar, hermanos. No te olvides que Cristo es la palabra viviente. Agradecemos mucho tu atención. Te agradecemos en verdad de que tú eres televidente de este programa y de este canal. Hermanos, escucha, es el Padre que nos está llamando a salir de la confusión de este mundo. Gracias por escuchar.